Hola, estamos en un nuevo programa de cita de libros en su versión Filosofía y Encierro, haciéndole honor al nombre. Con Sara ya nos hemos leído todo. ¿Cómo estás, Sara? Hola, ¿cómo estás tú, Hugo? Muy bien, gracias. Bueno, contarles un poco, la semana pasada abordamos esta paradoja, ¿cierto?, en torno a la constitución del sujeto, la cual se produce mediante un sometimiento fundante al poder, es decir, que somos seres condicionados socialmente. Estamos regulados por una lógica del poder dominante que se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra existencia. Ante esta especie de condena, es decir, de ser sujetos sujetados, al finalizar el capítulo de Butler, de Mecanismos Psíquicos del Poder, conversamos sobre ciertas posibilidades de cómo poder deshacernos de las categorías que nos constituyen y cooperan de manera automática también en nuestras propias relaciones, con las otras, con los otros y también con nosotras mismas, ¿cierto, Sara? Claro, es súper importante lo que tú estás diciendo porque eh, es como un poco desolador el escenario cuando uno se da cuenta que es una sujeta sujetada. Sí, es tremendo. Bueno, pero lo importante es que esta posibilidad de la que habla Butler, o apertura, diría yo, en términos conceptuales, es la que queremos abordar hoy con la lectura de Tres ecologías de Félix Guattari, que es en donde se propone una ecosofía, que es la búsqueda de una sabiduría para poder hacer habitable el planeta. Es en este texto de 1989, que es escrito por Guattari, quien se formó en el psicoanálisis con Lacan, y dedicó gran parte de su vida, él trabajó en un psiquiátrico, y escribió junto a Gilles Deleuze, El Antiedipo y Mil Mesetas, ambos textos para hacer una breve introducción que yo creo que nos puede servir, si bien no son los textos que vamos a trabajar hoy día. Son libros pivotes de lo que se conoce hoy día como esquizoanálisis, que es una práctica teórica psiquiátrico-política que tiene como objetivo fundamental la producción de inconsciente. Es decir, poder abrirnos a otro tipo de enunciados, a otros deseos que no sean regulados por esta lógica del poder dominante y así nos puedan posibilitar otros modos de vida que sean libres de fascismo. Claramente, el esquizoanálisis se distancia y se contrapone al psicoanálisis, ya que este último estaría reproduciendo las lógicas del capitalismo y actuaría bajo un sistema reduccionista en donde todo lo explica en el complejo de Edipo, sin tomar en cuenta el campo de lo social. Por eso el esquizoanálisis se mostraría como una práctica política también, no solo psiquiátrica. El esquizoanálisis entonces como la posibilidad de producir nuevas subjetividades singulares y desterritorializadas, que son conceptos ambos, singular y desterritorialización, cosas que vamos a abordar también hoy día. Este libro que hoy día nos convoca, Tres ecologías, sería una propuesta entonces desde una perspectiva ecosófica que consiste en poder rearticular tres registros: el mental, el social y el medioambiental, y nos invita a pensar sobre cómo vamos a vivir el planeta de aquí en adelante en este contexto de constante crisis, sobre todo hoy día, que la crisis sanitaria que estamos viviendo, el cambio climático, el calentamiento global, todo esto que hoy día padecemos como sociedad y que tenemos urgencia de poder repensar nuevas formas de vida. En ese sentido, Sara, si podríamos comentar ahora el diagnóstico que hace Guattari, el diagnóstico planetario que hace, y que emerge en este texto que es súper breve, pero que es muy profundo, y en qué consistiría la propuesta que él hace, esta perspectiva ecosófica que él llama. Primero, todo significa, y somos los seres humanos dadores de sentido. Y como todo significa, a mis espaldas tengo a tres grandes amigos, como lo son Brecht, Lorca y Artaud. Él, el autor que estamos estudiando, Guattari, hace toda una lectura también ético-estética de la realidad.
Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que él hace una mezcla, en su esquizoanálisis, hace una mezcla también entre arte, literatura, ética, política, no solamente bajo un paradigma cientificista, que es lo que ha primado según él. Entonces yo quiero invitar, ¿se ve? A un amigo. A una Amiga, sí. amigue, para preguntar algo que es fundamental, que se pregunta a Guattari, no sé si se ve bien ahí. Se ve perfecto. ¿Cómo se puede pegar la cabeza al cuerpo? Perfecto. Vamos a botar esto. Ahora la basura. No. Vamos a dejar a la Simonetta acá. Tiene Bueno, nombre, Simonet. Simonetta Cataneo, sí, es una mujer muy importante, es la musa de Botticelli. El Mira. nacimiento de Venus, no sé si conoces esa obra, ella es la modelo de Botticelli. Pero bueno, Perfecto. volviendo al tema de la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se puede ligar, cómo se puede unir, cómo se puede juntar la cabeza al cuerpo? Es una pregunta un poco complicada, diría yo, que no tiene una respuesta unívoca, es decir, una sola respuesta, ya que la historia de la filosofía se ha preguntado sobre esta pregunta, y en términos de esquizoanálisis o en términos de la propia teoría de Guattari, podríamos decir que la razón instrumental, él no lo habla en estos términos, pero como para poder entenderlo, esta razón calculadora, de costo-beneficio, de utilitarismo, se ha adueñado, digámoslo así, de nuestra propia comprensión y de nuestro propio sentido humano. Entonces él habla de una crisis civilizatoria, tampoco emplea este término, pero yo creo que le viene muy bien. Actualmente con el encierro y con todo lo que sucede al interior de esta pandemia, que también es una pandemia que se va a expandir y que ya tenía su antecedente, ¿cierto?, en un capitalismo del desastre, como decíamos con Naomi Klein. Sí. Había como todo un panorama que ya Guattari, en la época del 90, 89-90, cuando escribe el libro, él hace un profundo diagnóstico respecto a este capitalismo, un capitalismo que él le llama capitalismo mundial integrado, donde la explotación de la naturaleza, la polución de las aguas, del aire, el cambio climático, el desastre ecológico, etcétera, son algunos de los diagnósticos que él hace, pero ¿cómo hacer entonces para poder cambiar nuestra forma de vida en el planeta? Bajo esta premisa, podríamos decir que un concepto que, si bien no es acuñado por Guattari, sino que por un filósofo noruego que se llama Arne Nass, él entonces emplea el concepto de ecosofía. Ecosofía, ¿por qué? Si vamos a la etimología de la palabra economía, por ejemplo, está oikos. Sí. Oikos significa casa, y nomía viene de nomos, que significa ley. Entonces, economía vendría siendo la ley de la casa, de la administración, de cómo nosotros distribuimos los bienes, etc. En el caso de la ecosofía, es una sabiduría, es un saber práctico en torno a cómo podemos habitar el mundo que vivimos de otra forma, o por lo menos criticarlo, cuestionarlo. Hay un cambio, una transformación en el paradigma en el cual nosotros estamos viviendo y es profundamente transformador. La ecosofía entonces va a reflexionar en torno a nuestro ethos, en torno a nuestro modo de ser. Ethos tiene que ver con el modo de ser, con el modo de habitar, con los hábitos, costumbres, Con las actitudes costumbres, claro. que tenemos como sociedad y cómo estas pueden ser repensadas y cómo puede aparecer la singularidad en términos de lo que plantea Guattari. Guattari.
La lógica ecosófica es una lógica dialógica que tiene que ver con abrirse al otro en estos planos que tú bien mencionabas, que tiene que ver con el plano mental, con el plano social y el plano medioambiental. ¿Por qué es importante esto? Porque te configura una totalidad sin que exista una lógica oposicional o una lógica binaria, sino que justamente rompe imponiendo, no sé si imponiendo, pero desarrollando una lógica rizomática. Claro, en ese sentido yo no hablaría quizás en términos de totalidad, sino más bien de multiplicidad. Una multiplicidad no jerárquica. Es Eso como señala Guattari en esta, en este concepto que él después estudia, que es el rizoma, que sería sí, yo creo que mi una espíritu hegeliano, configuración rizomática. mi espíritu hegeliano ahí me juega una mala pasada con lo de la totalidad. Pero bueno, volviendo sobre el tema de Deja Hegel, la... Sara. ¿Ah? Deja Hegel. Lo voy a dejar. Bueno, volviendo al tema de las ecologías, me parece también sorprendente, porque yo no había leído este texto, que cuando a mí me hablaban de ecología, nunca había pensado que existía también ecología en nuestra forma de vivir en el sentido como mental, en el sentido de la subjetividad. Porque la ecología, recordemos, es la ciencia que es parte de la biología que estudia la relación entre los organismos vivos y cómo estos se relacionan con el medio. Entonces, la ecosofía y la ecología van totalmente ligadas en el sentido de ser, de que la ecología vendría a ser una articulación ética política de estas tres ecologías, que se dan estos tres niveles, donde la subjetividad o más bien el sujeto se va a constituir o es la forma en que se constituye a partir también de los otros elementos que componen la sociedad. En ese sentido, obviamente que el poder también es un tema para Guattari, aunque lo trata de otro modo, en diferentes registros también. Claro, lo importante, claro, uno de los diagnósticos yo creo que hace este libro es que estamos mediados por ciertos vectores de subjetivación bajo ciertas lógicas de beneficio, que es lo que promueve el capitalismo, ¿cierto? Entonces este libro y el proyecto habla de esta aspiración que tú muy bien dices, que es una inspiración ético-estética, para poder pensar las subjetividades y poder producir nuevas subjetividades en este entorno mediado por una fatalidad, esta fatalidad que él dice de la pasividad. Entonces... Y por lo mismo él habla de la era del post-media. Claro, es que en ese sentido él habla de una infantilización también de la opinión y de una neutralización destructiva que existe en la democracia y en las sociedades capitalistas, porque en el fondo estamos como atontados por lo que vemos a través de los medios de comunicación, a través de la televisión. Entonces eso nos unifica o nos estandariza en ciertos modos de vida, en ciertas formas de ser, en ciertos modos de habitar que nos constituyen. Por ejemplo, en términos de habitar, eso se ve mucho también en la clase media chilena, por ejemplo, los modos de cómo se disponen, de cómo se decoran las casas, las distintas aspiraciones en una sociedad de consumo, ¿no? Entonces eso también es súper importante de cómo poder, en esta cierta fatalidad de la pasividad, de cómo poder inculcar, digamos, acciones diferentes y singulares y diversas que nos permitan poder generar otro tipo de tejidos, más bien rizomáticos, que permitan la creación, y él habla de los espacios artísticos, habla de los espacios filosóficos también, como posibilidades o aperturas de distintos modos de vida. Sí, él habla también de la invención de nuevos agenciamientos colectivos de enunciación, Sí, tanto a nivel
de pareja, de familia, de escuela, de barrio, y al leer eso no pude dejar de pensar en el estallido social y cómo en ese tiempo, y me imagino que ahora también, el hablar de política, el hablar de la Constitución, el hablar del individualismo predominante en la sociedad, fue un tema o es un tema y va a ser un tema muy recurrente cuando salgamos de todo esto, eh, porque justamente tiene que ver con un despertar, eso que tú dices Sí, como el fatalismo infantilista de los medios de comunicación, está ligado justamente a tenernos como durmiendo, como un fascismo soft, así como un somnífero. Y cuando Chile despertó, tiene que ver justamente con el hecho de que tú te haces cargo autónomamente de tu destino, pero no solamente desde una mirada individual, sino que siempre apuntando a la colectividad y a la identidad que podemos tener con otros en cuanto a que tenemos los mismos problemas, las mismas carencias. claro, Y las también mismas tiene o que ver, diferentes, porque finalmente lo que interesa es poder liberar a la mente de esta aspiración a cierta normalidad, ¿cierto? A esta estandarización, a una visión exitista de las personas, poder cultivar otro tipo de motivaciones que no necesariamente se identifiquen con esta sociedad capitalista, con esta sociedad neoliberal, con esta sociedad de consumo. claro, también tiene mucho que ver con el hecho de la pregunta que hacía yo al principio, y que en palabras de Guattari, ¿cierto? Cómo pegar la cabeza al cuerpo, tiene que Sí, ver también con una ecología del deseo. El deseo entendido no solamente como un deseo animal, pero también, o sea, como incluido el deseo animal, pero racionalizado, es decir, como una voluntad, como formas de crear, de amar, de inventar una nueva sociedad. Nuestra relación y nuestra percepción del mundo y cómo se ha apoderado solamente una forma de homogenizar, ¿cierto?, el pensamiento de todos sí, y de todas porque y de todos. claro, porque en ese sentido el capitalismo se ha descapitalizado, dice él, ¿cierto? En una parte de su texto, y finalmente lo que hace es atacarnos en lo más profundo de nuestro inconsciente y también permea el campo del deseo. Entonces, en ese sentido también es súper importante poder generar otros deseos que sean asignificantes, dice él. Poder actuar bajo otras lógicas. Él también en un momento hace la diferencia entre la lógica arborescente, le llama él, a la raíz, y habla de la lógica rizomática. Entonces la que él propone es poder operar bajo la lógica rizomática, que tiene que ver con algo que no tiene origen, ni principio ni fin, no tiene centro, es una multiplicidad no jerárquica, poder Sí, entonces relacionarnos en esos campos. yo creo que como para que se entienda lo que acaba de decir, cuando él habla de arborescencia, justamente tiene que ver con un árbol y cómo el árbol se desarrolla a partir de binarios, o sea, cómo se va dividiendo siempre en dos. Exacto, Tenemos eso es súper ejemplo, importante. el ejemplo emblemático de esto, y sin querer ser como latera, tiene que ver con, como para ejemplificar, tiene ¿Sí? que ver con el árbol de Porfirio. Ya, Porfirio dividía la naturaleza, por ejemplo, ser, nada. En la nada no había nada, entonces dejamos ser, animal, hombre, vegetales. Después, en el hombre, lo racional se divide en lo práctico, en lo teórico, o sea, como puras divisiones dicotómicas que van ampliando como este árbol del conocimiento, por decirlo así, que justamente lo que que- Guattari cuestiona claro, que controlan y neutralizan nuestras vidas. claro, y también esta división entre alma, cuerpo, cartesiana, pero que también es platónica, Claro, alma, cuerpo, mente, cuerpo, etcétera.
Claro, entonces esta visión rizomática lo que haría es poder, en términos procesuales, poder generar singularidades aisladas y trabajarla desde un plano más humano, finalmente, más empático, más solidario, no por el reequilibrio permanente del universo regulados por semióticas capitalistas, ni por esta lógica del beneficio que veníamos conversando. Entonces, es lo que hoy día se hace necesario poder pensar y poder pensar cómo vivir de manera activa lo que él trabaja en este libro, que me parece súper súper bonito. Además, La postura que él tiene, la propuesta que nos hace. sí, y en cuanto a lo que recién dijiste, cuando habla de semiótica capitalista, o Sí, capitalística, él habla, semiótica tiene que ver con el significado que le damos, ¿cierto?, a ciertas imágenes, a ciertos símbolos, y cómo nos volvemos, de alguna manera, adoradores de esas imágenes. sí. Inconscientemente encarnamos el capitalismo de alguna manera. Hacemos hacemos que esas imágenes nos ahoguen y no nos dejen poder representar y verbalizar lo que realmente nosotros pensamos en tantos seres singulares, autopoyéticos, creadores de sentido. Sintientes. Y sintientes. Lo que obviamente lleva a cuestionarse también, entre otras cosas, el sistema educativo. Porque el Creo que sistema eso educativo, es fundamental, has dado en el clavo, el tema de la educación es importante. el sistema educativo justamente lo que hace en esta decisión cuerpo-mente, lo que hace es justamente educar la mente, pero el Claro. cuerpo lo borra. El cuerpo nada más que un recipiente que transporta esta cabeza portadora de conocimiento, donde si hablamos de manera como cerebral, se está encima, se está como cultivando la parte lógica matemática y no tanto la creatividad, el lenguaje simbólico, etc. Entonces, no contentos con separarnos cabeza, cuerpo, en la cabeza misma también hay algo que predomina y que es este cientificismo que tanto critica Guattari. Creo que un muy buen resumen el que hemos hecho hoy día. Sí, De, de, sí, 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 de Guattari y dejar abierto y también este capítulo pienso que es como una especie de cierre de ciclo que propone otras lecturas posibles en torno al poder, a la subjetividad, al sometimiento, y a mí me deja con una mirada optimista de poder generar cambios reales en nuestros modos de relacionarnos, ¿cierto? claro, y también tiene que ver esto con la organización política, va de la mano. O sea, si nosotros no somos capaces de oponer una fuerza de resistencia, pero que pase a la acción, es decir, no basta, creo yo, la marcha, sino que también hay que organizarse la junta de vecinos, en el sindicato, en diferentes grupos que puedan de alguna manera generar una fuerza opositora real. Porque, claro, es muy necesario poner el cuerpo en la calle, pero también es necesario que eso tenga una traducción en lo político de alguna manera. Es verdad, es verdad. Bueno, Sara, ha sido un placer nuevamente conversar contigo. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a abordar el tema de la muerte y la necropolítica.